En este ejercicio trabajamos con la piel como territorio simbólico. La piel guarda memoria, guarda deseos, guarda mandatos. La piel es frontera, pero también es puente. Nos separa, pero también nos conecta. Más allá de lo visible, nos preguntamos qué huellas dejamos en otras personas sin siquiera tocarlas. ¿Qué huellas habitan en nuestro propio cuerpo? El arte aquí funciona como mediación. Abre un espacio donde la proximidad se convierte en lenguaje, donde los gestos se transforman en trazos y donde lo íntimo puede compartirse sin perder su cuidado. Las personas se organizan en pareja. Una explora con sus manos el contorno de la otra, pero sin tocarla, dibujando en el aire su silueta. Y luego se intercambian los roles. El gesto no busca precisión, sino presencia. Trazar la silueta en el aire es un acto de escucha, el reconocimiento de que el cuerpo del otro existe, aunque no lo toquemos. En este borde, entre cercanía y distancia, aparecen preguntas sobre género, deseo, intimidad. El grupo se organiza en una fila. Cada persona realiza una caricia simbólica en la espalda de quien tiene delante. Ese gesto se transmite a lo largo de la fila hasta que la primera persona lo convierte en una línea o forma sobre el papel. Un gesto se convierte en otro. La caricia que fue sensación ahora es trazo. Lo invisible se vuelve visible. Cada línea en el papel es memoria compartida, el rastro de un cuidado que viajó de cuerpo en cuerpo. Quien está al frente pasa al final de la fila. La dinámica se repite varias veces hasta que todas las personas han dado y recibido y han transformado un gesto en dibujo. Dar y recibir, transmitir y transformar. En este movimiento se rompe la idea de jerarquía. Nadie se queda siempre en el mismo lugar. Todos los cuerpos cuentan. Todas las huellas se suman en el mapa común. Puedes invitar al grupo a que observe el material creado y a agregar lo que considere necesario, lo que haga falta. Pueden ser palabras, dibujos, formas, gestos, etc. Al final, el papel muestra un mapa colectivo, líneas, colores, formas que ya no pertenecen a una sola persona. Es la memoria de un proceso compartido. En este mapa están inscritas las normas de género que limitan, pero también las posibilidades de cuidado y complicidad que ensayamos juntas. El cuerpo deja de ser solo individual para convertirse en archivo de vínculos, en espacio de conocimiento y transformación. Este ejercicio nos recuerda que la piel no es un límite cerrado, sino un lugar de encuentro, que la proximidad puede ser también lenguaje y que el arte, como mediación, nos permite habitar esas fronteras con creatividad, cuidado y libertad.